Buenos días, siguiendo nuestro recorrido por Sudamérica. Ahora veremos dos países que tienen productos turísticos bastante interesantes y que lógicamente tienen su repercusión más que en el mercado europeo norteamericano, en el mercado turístico sudamericano. Y estos son Argentina y Chile. Iniciamos entonces este periplo de recorrido con Argentina. Y vamos a ver que la Argentina ocupa casi gran parte del cono sur. Es decir, vamos a ver, está dividida en provincias y las principales provincias son la de Santa Cruz. Luego tenemos la de Río Negro, Chubut, la provincia de Neuquén, la provincia de La Pampa, la provincia de Mendoza, la capital, que es la provincia de Buenos Aires, donde está la capital, Buenos Aires. Tenemos San Juan. Luego tenemos la provincia de Córdoba, la provincia de La Rioja. Después tenemos hacia el norte, tenemos la provincia de Salta. Después tenemos la provincia del Chaco. Tenemos a Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca. Y es un país que tiene una extensión territorial bastante grande, porque la parte que corresponde hacia el polo sur, ¿no?, es compartida con Chile. Y aquí tenemos esta puntita que correspondía a provincia Tierra de Fuego, que es jurisdicción de la Argentina, pero el resto de las islas y también, en este caso, las penínsulas, etcétera, corresponden a Chile. Es un país muy diversificado. Es un país que ha desarrollado mucho, especialmente su industria. Tiene una industria bastante interesante, y la parte de la ganadería. Todo el sector que corresponde a la provincia de Córdoba, Córdoba Sud, la provincia de La Pampa, la provincia de Mendoza y la provincia de Río Negro, inclusive en el sector de la provincia de Neuquén, que es esta, se ha caracterizado por lo que nosotros hemos visto y hemos escuchado seguramente, y tiene una denominación que es la Pampa Argentina, donde la mayor producción de carne, de ganado mayor, ¿no?, se desarrolla en estas provincias. Hacia el norte, que limita con Bolivia, ¿no?, tenemos Jujuy, ¿no? Aquí tenemos la frontera de Jujuy, y Jujuy está hacia el sector de
colindante, limítrofe con Bermejo en Bolivia. Y aquí tenemos la provincia de Salta, ¿no? La provincia de Salta que está hacia el lado de Pocitos bolivianos, acá, y aquí tenemos el otro sector de Pocitos argentinos, hacia el sector de Yacuiba. Una situación bien interesante es de que gran parte de las raíces originarias, si vale el término, tanto de Salta como de Jujuy, están en Bolivia. Es decir, que casi todas las raíces de las familias salteñas y de Jujuy provienen principalmente de Cochabamba y también parte de Tarija y parte de Santa Cruz de Bolivia. En este sector de la provincia de Formosa, que es limítrofe con el Paraguay, entonces en este sector se ve todo lo que correspondería a la parte casi del Chaco argentino, porque el Chaco argentino al norte, con esta parte fronteriza con el Paraguay, entonces corresponde a bosques secos, ¿no? A bosques secos, y lógicamente que también ha tenido en la parte cultural una inferencia, una importante referencia sobre los asentamientos de los guarayos, ¿no? Y en la parte norte de la Argentina, lo que sería Salta, Jujuy, después la provincia de Catamarca, etcétera, ha habido una influencia quechua, ¿no? Y en este caso, por los asentamientos incaicos o del Incario, que han llegado hasta estos sectores. Aquí, por ejemplo, también la Argentina tiene la provincia del Chaco, que está colindante con la provincia de Formosa, ¿no? Entonces, corresponden a la parte de, esos decíamos, de bosques secos. Es interesante ver cómo, pasando la frontera por Bermejo hacia el sector de Aguas Blancas, que ya corresponde al norte argentino, y si nosotros nos vamos desplazando, es increíble cómo cambia, es decir, la topografía del terreno, porque para salir desde Tarija hasta Bermejo, el camino es totalmente quebrado, ¿no? Es decir, es un camino así, todita la carretera. Nosotros llegamos a la frontera, aquí está Bermejo, nosotros llegamos aquí a la frontera, y la frontera es un puente. Ya. Este es el puente. Y el puente está dividido, pintado con la bandera boliviana hasta la mitad. El puente que es por donde pasa. Un segundito, por favor. Nacho, estoy en clases, te llamo. Entonces, esta es la carretera, ¿no? Así, este lado vemos en el puente la bandera boliviana en la mitad y en la otra mitad la bandera argentina. Ni bien nosotros pasamos y llegamos al lado argentino, hacemos migración, aduana, etcétera, la carretera se va volviendo totalmente, y en este caso, el paisaje y la topografía del terreno se va volviendo totalmente plano. Plano, 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 plano. Y aquí vemos realmente, y especialmente en la época de verano, que el calor llega hasta los 40 grados más o menos, ¿no? Aquí debe estar Aguas Blancas, debe estar aquí al lado argentino. Nosotros vemos todas estas grandes extensiones con una producción de cítricos impresionante. Kilómetros de kilómetros, y la vista se nos pierde
con la producción de cítricos, la producción de maíz, la producción se ven muchos frutales, pero son horas del viaje que uno ve todo aquello. Los pueblitos que están, como el caso de Aguas Blancas y demás pueblitos que están asentados al pie de la carretera, realmente son pueblitos muy chicos. Yo creo que Punata es mucho más grande que algunos de estos pueblitos de acá, de la ruta que están yendo hacia, eh, hacia Jujuy. Y si vamos por el otro lado, por este lado, los pueblitos argentinos que van hacia Salta, también son pueblitos minúsculos. Son pueblitos muy chiquitos para nosotros, inclusive pareciesen que fuesen como rancheríos, ¿no? Eso nos muestra de que a partir del centro de la Argentina, a partir de la provincia de Córdoba, que Córdoba es una ciudad hermosísima, ¿ya? En ese caso, Córdoba, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, de la prueba de Santiago, ¿dónde está Santiago del Estero? La provincia de Santa Fe, etcétera, han desarrollado muchísimo más. Es decir, hacia el norte argentino, realmente las mismas ciudades. Salta es tan pequeñito, como que podemos decir, a ver, es más chico que Tarija. Inclusive se ve un poco más de pobreza que en nuestro lado, ¿no? Pero hacia el centro de la Argentina se ha desarrollado, es decir, y tiene el mayor desarrollo económico, el mayor desarrollo ganadero, que está todo en todo este sector, y el mayor desarrollo industrial. Argentina presenta diversas regiones que para el turismo tanto extranjero como argentino pueden disfrutar. El centro, esta región está formada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, podemos encontrar gran cantidad de estancias. Por otro lado, kilómetros de playas se convierten en la atracción de miles de turistas que llegan para disfrutar de la costa atlántica y de las sierras. Es decir, nos estamos refiriendo a toda esta parte, ¿no? A esta parte, espérense, a toda esta parte de la costa. Tiene una franja costera bastante amplia. ¿Y dónde está? Provincia de Buenos Aires, así que. Y este es el Río de la Plata, la desembocadura del Río de la Plata que desemboca en el Atlántico, ¿no? Entonces, toda esta parte costera es muy interesante. Hay muy buenas playas, como la playa de Mar del Plata, por ejemplo, que es muy bonita, muy interesante. Tiene una infraestructura hotelera, actividades hidrorrecreativas muy buenas, pero nunca la vamos a comparar como las playas de Río de Janeiro, ¿no? Cuyo esta región se encuentra formada por las provincias de Mendoza, San Juan de las Riojas, San Luis, nos ofrecen múltiples paisajes desde las planicies desérticas del este hasta las más altas cumbres de la cordillera de los Andes. Es decir, que nosotros nos ubicamos hacia este lugar. Y la parte de aquí también, a partir de la provincia de Catamarca, de este sector, ya vemos aquí la parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Donde también hay picos muy altos. No nos olvidemos que Chile es una franja, ¿no? Y tiene un relieve, es decir, aquí está la costa en Chile, esta es la parte de la costa, aquí tiene una parte que es de las dunas, que en este caso serían las que las vamos a ver luego, que serían la parte de dunas de arena, y aquí tiene una parte de los vallecitos, y así. Esa es la topografía, ¿no? Y aquí está la parte ya de la cordillera. Entonces, la región del litoral, esta región se encuentra formada por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe. Podemos descubrir atractivos tanto naturales
históricos como culturales. Al noreste, esta región se encuentra formada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Es la zona cultural más rica del país y surgió a través del asentamiento de las culturas precolombinas. Se combinan las raíces con el paisaje, formando ambientes muy diferenciados, la puna, las sierras elevadas, quebradas, recorrido por los ríos y los valles. En la parte de la Patagonia, esta región está formada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego. Podemos dividir este sector en diferentes ambientes. Hacia el oeste, la región dominada por la cordillera de los Andes; hacia el noroeste, la ciudad de San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche, unidas por el camino de los 7 lagos que permiten el disfrute de cumbres nevadas. En el caso de Bariloche, por ejemplo, y si vemos el mapa, Bariloche ya debemos estar por acá. Está así. Bariloche tiene una de las mejores pistas de esquí, tanto del sector del lado chileno como del lado argentino. Y realmente tiene una infraestructura para realizar deportes de invierno, en este caso el esquí, muy interesante, una infraestructura muy bien montada y muy bien organizada. Pero la temporada también está marcada hacia eh, a las características que tenga y el nivel de inhibición. La inhibición significa la caída de nieve, ¿no? La caída de nieve va a establecernos qué nivel de inhibición va a existir, y a mayor nivel de inhibición en relación al tiempo, entonces estos centros de esquí van a tener una temporada mucho más larga. Entonces, pero en este caso tiene tienen centros de nieve y para realizar las actividades eh, de recreación, patinaje, esquiar, etcétera, muy interesantes, y creo que deben ser una de las mejores en Sudamérica. ¿Preguntas? Ninguna, Lisa. Gracias, Emilia. Aquí nosotros podemos ver esa gran diversidad que puede existir en la oferta turística argentina. En este lado nosotros observamos, ¿no?, las cataratas del Iguazú, que no podemos olvidarnos de que las cataratas del Iguazú están compartidas entre Argentina, entre el Paraguay y el Brasil, ¿no? Hacia el lado argentino, es decir, la vista principalmente nos muestra estas características, ¿no?, que son maravillosas, pero si uno va a ir a conocer las cataratas, lógicamente es más recomendable irnos hacia Ciudad del Este, que está hacia el lado brasilero. Acá tenemos una vista del Río de la Plata, ¿no?, con esas características de la ciudad de La Plata, esas edificaciones tan grandes. Y aquí tenemos la parte costera hacia el Atlántico, con una gran diversidad de playas y también todas esas instalaciones para la prestación de servicios turísticos. En esta otra imagen estamos más hacia el norte argentino, hacia Salta, Jujuy, hacia el sector de Córdoba, donde nosotros podemos ver estas características, ¿no?, de los vallecitos, ¿no?, de los vallecitos, y también podemos ver estas partes de las estribaciones de la cordillera. Y hacia el lado sur, ¿no?, podemos ver la parte de los deshielos, que ya estamos entrando a Tierra de Fuego, y podemos ver estas maravillas.
Mendoza, es decir, la provincia de Mendoza, se caracteriza por esa producción vinivitícola muy interesante, y no nos olvidemos de que cuando se creó la ruta del vino en Bolivia, partiendo desde Tarija, la idea principal y el proyecto que se había sido presentado por la GTZ, en la cual en el cual yo tuve mucho que ver y tuve la oportunidad de poder trabajar y crear la ruta del vino en Tarija como consultor para la GTZ, para la cooperación alemana, juntamente con Peter Bachmann, que era un alemán que vino a hacer la evaluación para poder crear la ruta del vino, ¿no? Entonces, la idea originaria era poder unir todo el sector del Valle de la Concepción en Tarija, ¿no? El Valle de la Concepción, todo lo que es Chocloca, todo eso, poder pasar el sector por Bermejo hacia la Argentina y irnos hasta Mendoza, porque Mendoza es una de las provincias que tiene la mayor producción de uva y lógicamente que tiene también grandes compañías vitícolas. Las bodegas de Mendoza son muy comunes porque es la tierra del vino, donde la agricultura de uvas es muy popular y el vino es abundante. No nos olvidemos que dentro de las costumbres gastronómicas de los argentinos se consume mucho el vino, ¿no? Inclusive el vino con chifón. Ustedes han debido ver eso en la parte de gastronomía, cómo el agua con gas se mezcla con el vino para tener el, el, el vino con gas, ¿no? Una parte de la cultura gastronómica de todo el norte argentino y casi de toda la Argentina es el consumo del vino. Y el vino, lógicamente, que proviene de este sector de la provincia de Mendoza. Además, Mendoza también tiene estas características, ¿no? Es decir, tiene las partes altas. En nieve en Mendoza hay varios centros de esquí, porque la nieve es característica de la montaña y también es una parte fundamental de la provincia de Mendoza. Río Negro se caracteriza por playas, en este caso las grutas. El lugar está muy bueno para divertirse en el mar y en la arena. A veces hay muchas olas gigantes que pueden alcanzar hasta 1,5 metros. Pero, es decir, como lógicamente la utilización y el disfrute, uso, goce y disfrute de las playas van a tener que ser en verano, porque también Río Negro tiene, es decir, si estamos en la parte si esta es la parte de la playa, toda esta es la parte de la playa, entonces las características topográficas van subiendo, los relieves de las montañas van subiendo de esta manera. Y aquí encontramos también las altas cumbres, que serían estas, ¿no? Sectores donde hay nieve y especialmente, lógicamente, esto ocurre en la temporada de invierno. Nieve como en Bariloche, hay la nieve, por supuesto, hay centros de esquí en Bariloche, no hay nieve solamente, también hay hermosas cabañas, hoteles hasta de 5 estrellas. Y decíamos que Bariloche, ¿no?, es el centro de esquí más importante que pueda existir en toda esta parte de la región de Sudamérica. Y creo que es la más grande. Luego tenemos la provincia de Buenos Aires, que la capital es Buenos Aires. En Buenos Aires también hay hoteles, es una de 5 estrellas, pero también hay playas, como el caso en Mar del Plata. En estas costas se pueden hacer surf, se puede jugar con el agua salada o en el agua dulce, o también en la arena, en la playa. Es decir, hay una oferta hidrorrecreativa muy grande. Hay una oferta hotelera con hoteles resort, hoteles de cadenas internacionales muy grandes, y también, es decir, hay pequeños establecimientos. Es decir, que en Buenos Aires se puede hacer un turismo para todo bolsillo. Y ahora, por ejemplo, que la moneda ha bajado tanto en la Argentina, porque debe estar sobre los 80 pesos, el cambio debe estar 80 bolivianos, perdón, un dólar debe estar en 80 pesos, 90
90 pesos. En 90 está, Lisa. En 90, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ir a la Argentina es pues baratísimo, pero con la pandemia no podemos movernos. Entonces, para nosotros llevar dólares, porque ahora hay el mercado negro también en la Argentina, entonces ir a darse una vueltita por la Argentina sería, y si no hubiera pandemia, sería regalado. Imagínense, yo la última vez que he estado en la Argentina he cambiado al cuánto, he cambiado a 22 he cambiado el dólar y eso es hace 2 años. Sí, sí, menos debe ser, 2 años debe ser. He cambiado a 18 y a 22 en Salta, en Jujuy y en Córdoba. Y miren, ahora ya estamos a 100 pesos entonces. Es una maravilla el cambio monetario que también facilita y lógicamente alcanza para todo bolsillo. Esta es Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy hermosa. Buenos Aires se puede catalogar casi como cualquier ciudad europea en relación a las características arquitectónicas. Por eso muchas veces se decía Buenos Aires es una ciudad europea más. Y eso justamente desde la llegada de los españoles y mucho más con la llegada es decir, cuando el presidente Rosas, hubo un presidente Rosas ya dentro de la época de la República, por los años 1840, ya no me acuerdo muy bien la fecha. Y este se dedicó mucho a propiciar la migración de europeos hacia la Argentina y ahí es cuando los italianos en grandes cantidades empiezan a llegar a la Argentina y llegan a poblar tanto la provincia capital de Buenos Aires como el resto de las provincias. Es por eso la influencia italiana que existe en la Argentina, es por eso dentro de la gastronomía, las pastas, la pizza y lógicamente algo fundamental en la gastronomía de la Argentina es la carne y el churrasco, ¿no? Aquí tenemos el obelisco en Buenos Aires, en esta vista. Esta debe ser la avenida Corrientes, por aquí debe estar la avenida Mayo, etcétera. Y aquí tenemos la Catedral Metropolitana. Esta es una parte que se ve en el sector de Puerto Madero, en Buenos Aires, y aquí están los restaurantes más caros que pueden existir, ¿no? Ahora para nosotros es barato, pero antes un cubierto te salía $100, ¿no? Pero realmente es una oferta gastronómica impresionante, desde carnes, todo tipo de churrascos, hasta todo tipo de pescados. Y este es el Palacio Rosado, que es el Palacio de Gobierno que está en el centro histórico de Buenos Aires. Si nosotros vemos las características arquitectónicas, aquí observamos el arco de medio punto, aquí podemos ver inclusive las balaustradas de los balcones, ¿no? Y lógicamente que esto corresponde a un estilo arquitectónico eminentemente románico. Y lógicamente esto es porque los europeos han traído es decir, esos estilos arquitectónicos y los han implementado en las diferentes colonias que tenían en la América. Aquí vemos la ciudad de Córdoba. En Córdoba hay cabañas, ahí también están las sierras de Córdoba e impresionantes hoteles. Córdoba es muy bonita. La plaza principal de Córdoba también te trae a la memoria esas plazas y esos recorridos que uno puede hacer en Europa, ¿no? Tiene una plaza muy hermosa, solamente con bastante vegetación, si vas en verano, todo muy verde, tiene salas de exhibición, hay una sala de exhibiciones, es como un museo de temporada, si vale el término, entonces cada mes o cada 2 meses van cambiando las exhibiciones y hay exhibiciones preciosas, hay exhibiciones tanto de pintura, de escultura y principalmente del arte moderno, ¿no? Es algo fascinante, muy, muy, muy bonita la ciudad, muy bien organizada ese trazo urbano y también tiene una planta turística muy bien estructurada, tiene
los buses turísticos, donde tú compras con un ticket y puedes dar vueltas por todos los atractivos turísticos de la parte histórica, como también fuera de la parte del casco viejo de la ciudad de Córdoba. En Misiones tenemos las cataratas del Iguazú. En Misiones se pueden encontrar las hermosas cataratas del Iguazú. Aquí podemos ver esas caídas de agua, ¿no? Y que también han desarrollado cierta planta turística para poder hacerlas, para ver, especialmente para ver, porque no hay muchas embarcaciones, es muy la parte aquí del río, ¿no? Con la caída del agua es bastante arriesgado, no es como en el lado de Ciudad del Este, en el Brasil, donde se puede navegar y acercarse mucho más hacia las cataratas. Ahora vamos a ingresar a Chile. Estas son las características de una vista satelital que tenemos nosotros de la República de Chile. Chile geográficamente está dividido en regiones, ¿no? Tenemos la región al norte, y por números, región 1, región 2, la región del centro y la región del sur. Entonces, nosotros vemos acá, por ejemplo, las fronteras con las ciudades de Arica, y en este caso es la frontera entre Chile y Perú. Y en el Perú es Juliaca, ¿no? La primera ciudad acá, peruana, Juliaca en la parte de la frontera, y aquí tenemos Chile. Tenemos Arica, Iquique, aquí tenemos Calama, aquí tenemos Antofagasta, aquí tenemos Copiapó, acá tenemos La Serena, aquí tenemos Santiago de Chile, que es la capital, ¿no? Aquí tenemos Concepción, aquí tenemos Temuca, aquí tenemos, esta es Valdivia, luego aquí tenemos Puerto Montt, que cuando hablábamos de la oferta turística chilena, acá, aquí es donde se crea la principal oferta turística chilena en Puerto Montt. Después vamos bajando hacia Balmaceda, luego tenemos Puerto Natal, después tenemos Punta Arenas, que ya está casi llegando al polo sur, y luego tenemos el puerto Williams, ¿no? Que esta es la parte que está compartida también con la Argentina. Aquí tenemos uno de los atractivos fundamentales o principales que tiene Chile, que sería la isla de Pascua. Pero el llegar desde Santiago vía aérea a la isla de Pascua es largo y el costo del pasaje también es caro. Por eso que, a pesar de que Isla de Pascua es fundamental por esas obras megalíticas, esas caras, esos rostros, y ahora estos últimos 5 años han empezado a hacer excavaciones fundamentales donde han ido, y se pensaba que solamente era la cabeza de las efigies que estaban ahí, pero han ido escarbando y han llegado ya hasta la parte del tórax, ¿no? Eh, entonces, es una cultura muy antigua, muy antigua, que debe tener más de 2000 o 3000 años, y esa civilización que ha habitado Isla de Pascua, y los historiadores siguen todavía, en este caso, desarrollando sus investigaciones para conocer el origen de estas. El relieve de Chile, el territorio se caracteriza por tener un relieve accidentado y montañoso, con más del 20% de la superficie plana, y el otro 80%, lógicamente, es quebrada, por poseer 4 formas significativas de relieve que se desarrollan en sentido norte y sur. Aquí, ¿no? Estas son las planicies costeras, que en este caso serían estas las planicies de la costa, hacia la parte de la costa, o litorales, la cordillera de la costa, que ya van subiendo un poco más. Ya vamos a ver una imagen sobre las características, en este caso, de
características geográficas. Luego tenemos la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Aquí tenemos Arica, Iquique, Calama, Atacama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, las principales ciudades, Viña del Mar, Valparaíso. Aquí tenemos a Santiago, que es la capital, Santiago de Chile, Zanguá, Talca, Concepción, Chilián, Pucón, Puerto Varas, Puerto Montt, Isla de Chiloé, Puerto Chacabuco, Cocaíque, las Torres de Paina, Puerto Natales y Punta Arenas. A esto es a lo que quería llegar. Si nosotros vemos las características del relieve del suelo, en el territorio de Chile continental se reconocen 4 franjas claramente diferenciadas. Esta es la planicie de los litorales, que aquí estamos al nivel del mar, ¿no? Aquí estamos al nivel del mar y estas planicies son las que corresponden a las del litoral. Luego tenemos esta parte que corresponde a la cordillera de la costa, que en la primera región hacia Arica, Iquique, inclusive desde Tacna del Perú ya se ve desde Tacna, Arica, Iquique, ya corresponden a ese sector. Es la parte del desierto. Es esta, ¿no? Este es la parte del desierto de Atacama, que es el desierto más seco del planeta. Nunca llueve. En Arica y Iquique nunca llueve. Por eso que las casas, inclusive los techos eran de cartón. Y recién desde hace unos 20 o 30 años se ha ido ya, las nuevas construcciones han ido incorporando las cumbreras y los techos de tejas o de calamina, ¿no? Antes era todo cartón porque nunca llovía. Entonces, esta parte de la cordillera de la costa era toda desértica en esa primera región, ¿no? Luego tenemos la depresión intermedia, que aquí es en esta parte es el principal sector en esta depresión intermedia, el principal sector productor agrícola que tiene Chile, y luego tenemos las altas y escarpadas montañas que corresponden a la cordillera de los Andes, donde llegamos hasta los 5.000 y más metros sobre el nivel del mar. Y aquí podemos ver la franja que corresponde al sector chileno. Si nosotros vemos los pisos ecológicos, aquí los tiene. Estas son las planicies del litoral, todas estas. Estas son las cordilleras de la costa, que estas están más hacia la región segunda o tercera, ¿no? Y aquí vemos la depresión intermedia, la que decíamos, que es el sector agrícola más importante de Chile, ¿no? Y aquí tenemos la parte de la cordillera de los Andes. En todo este sector de la depresión intermedia, que es toda esta parte, que son los valles, ¿no? Realmente la producción agrícola, que es en una tira, es una tira así, que baja de norte a sur. Hasta el último centímetro cuadrado de tierra aquí sirve para la producción agrícola. Y el sistema de riego es bajo goteo. Es decir, aprovechan también la última gota de agua. Y eso hace de que Chile, es decir, cómo han podido hacer y desarrollar la explotación agrícola que nosotros vemos hoy en día en todos en los principales supermercados en Europa, toda la producción frutícola que tiene Chile, manzanas, peras, naranjas, mandarinas, con un sellito en la fruta pegado, un sellito. Y aquí también hemos visto en las manzanas. Una cosita así, esta es la manzana. Si esta es una manzanita que ustedes comen, van a ver que aquí tienen una etiqueta blanca y dice Made in Chile.
o industria chilena. Cómo los productos en esta franjita tan angostita, y esta franja debe tener por lo menos unos 2.000 kilómetros hacia abajo, ¿no? Pueden producir tanto y exportar, es decir, abastecerse para sí mismos y poder exportar hasta Europa. ¿Cuán alta será la calidad de sus productos de exportación para que los mercados europeos hayan aceptado aquello? Inclusive nosotros compramos las manzanas chilenas y nosotros que tenemos extensiones tan grandes, sí, que muy quebradas, nuestro territorio en todo Bolivia es así. La topografía es así, pero podíamos cultivar mucho mejor y aprovechar hasta el último centímetro de tierra para poder tener una producción agrícola de calidad y de nivel para la exportación. La cordillera real de los Andes en Chile constituye la fachada oriental del territorio. Su altura promedio hasta la altitud de Santiago es de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Empieza en el litoral, en el límite, perdón, con el Perú, termina en la Antártida, acá, ¿no? En los llamados Antártades, de norte a sur va bajando en altura, tiene gran importancia económica, especialmente minera, actúa como biombo climático para la parte oriental. En el sur se desvía hacia el oeste, en la zona austral se presentan como islas y archipiélagos, toda esta parte. Ahora, no nos olvidemos de que en este sector hacia Arica, Iquique, especialmente en el sector de Antofagasta, Calama, etcétera, todo este sector es eminentemente minero. Y lo que produce Chile es las minas, y es el principal productor mundial o el segundo productor mundial de cobre, ¿no? Y ese sector pertenecía antes a Bolivia, antes de la guerra de 1789, la guerra del litoral. Después de la época prehispánica, diaguitas y atacameños fueron pioneros en la minería, metalurgia del cobre y del bronce. Luego de la independencia en el año 1830-1880, comienza la explotación de la producción del cobre y la plata, ¿no? En lo que, porque no nos olvidemos que la Guerra del Pacífico fue en el año 1879. En el siglo XIX, el salitre fue el principal producto usado para la producción de explosivos y como fertilizante. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial es cuando Chile tiene sus más altos índices de venta del salitre, ¿no? De la sal, el salitre. Porque el salitre se utilizaba en los explosivos y en la Primera Guerra Mundial se necesitaban muchos explosivos. Pero posteriormente, luego se crea el salitre sintético en Alemania, producto que por su menor costo desplazó al salitre natural en Chile. Entre 1901 al 27, el cobre tomó el lugar del salitre debido a su creciente demanda, formándose los siguientes yacimientos: el Teniente, Chuquicamata y El Salvador. Y esto en este sector esto antes pertenecía a Bolivia, ¿no? En el año 1964, Chile se asocia con capitales extranjeros, formando empresas mixtas destinadas al aumento de la producción del cobre y desarrollar nuevos yacimientos. En el año 71 se aprobó la nacionalización de estas empresas transnacionales. Ahora, ¿cuál es la importancia de visitar Chile? Un país tricontinental que posee territorios en Oceanía, América del Sur y la Antártida. Tiene 4.300 kilómetros que se extiende desde el desierto hasta la Antártida. Casi 5.000 kilómetros tiene la cinta, el territorio de Chile, toda esa franja. Escenarios naturales espectaculares, sí, hay una modernidad en infraestructura y telecomunicaciones. En la parte de, en relación a la modernidad, una cosa bien interesante sucede, que la ciudad que más desarrollo ha tenido ha sido Santiago. El resto no. Es decir,
Arica, Iquique, etcétera. Recién son ciudades que están levantando sus edificios, cosas, más parecían pueblitos. Entonces, mayor énfasis en la creación de ciudades cosmopolitas y grandes está en Santiago de Chile. Calidad de vida y seguridad para los viajeros. Chile se caracteriza por ser un país muy seguro, un país donde no hay violencia. Recién en estos últimos años hemos podido ver algunos problemas sociales. Algunos puntos de referencia geográficos más famosos del mundo están en Chile, la Antártica, Atacama, la Patagonia, Tierra de Fuego, Isla de Pascua, el Estrecho de Magallanes, los Andes, el Pacífico Sur. En Chile tenemos un patrimonio mundial que en este caso 5 de los lugares históricos en Chile tributan a estas culturas históricas que se han cumplido los criterios de la UNESCO y han sido designadas como patrimonio mundial por su destacado valor universal. Entre estas tenemos el barrio histórico de la ciudad de Valparaíso. Esto es Valparaíso. Una ciudadcita chiquita, bonita, pero tiene sí sus atractivos, pero hasta por ahí. El Parque Nacional de Rapa Nui, que es la isla de Pascua, es que estas eran las figuras que les decía, que pensaban que solamente era cabeza, y han empezado a excavar acá, y han llegado hasta el tórax. El Parque Nacional, la iglesia de Chiloé, oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, y el pueblo minero de Sewell. Es decir, que tienen características, casi son pueblos abandonados, que han quedado como pueblos abandonados porque ya no hay mucha producción o ya no hay el mineral y los centros mineros se han trasladado, ¿no? La explotación. Chile se divide en 5 zonas geográficas y climáticas bien distinguidas unas a otras. ¿Se ve? Aquí tenemos la primera zona, aquí tenemos la segunda zona, la tercera zona y la zona. Esta es la cuarta zona de las islas. Y aquí tenemos la zona de la Patagonia. El norte y el desierto de Atacama, Santiago la zona central, los lagos, ríos y volcanes, la Patagonia y el extremo sur y la parte de las islas. Ahí tenemos una parte de Chile en la Antártida. Y el producto turístico, por ejemplo, más importante en este momento es el que fue director del CERNAT, que era el Servicio Nacional de Turismo de Chile, que es lo mismo que para nosotros fuese el viceministerio de Turismo, Eugenio Yunis, cuando en el año 1990 se hace cargo como director del CERNAT, del Servicio Nacional de Turismo, y crea un nuevo producto con mucha creatividad, mucha idea, porque este hombre trabajó en la Organización Mundial del Turismo, en la OMT, como director de marketing. ¿Qué es lo que hace? A partir de Puerto Montt, hace una investigación de mercados muy bien, en la cual tuve la suerte de poder participar en el sondeo de mercados, porque compañero mío, cuando hacía la maestría en Italia, en Ciencias del Turismo, este compañero chileno trabajaba en el CERNAT, en el Servicio de Turismo, y a él, porque él lo había becado, el Servicio de Turismo, le piden de que terminado el curso, la maestría, él debería quedarse en Italia y seguir hacia Francia y levantar un sondeo sobre las características que tiene la demanda turística, especialmente en empresas grandes tour operadores. Y me pidió que lo acompañe. No gané un centavo, lógicamente, por lo que me interesaba la experiencia. Entonces se hizo un relevamiento de la información y lo que se hizo fue, al final, el producto, cuando Eugenio Yunis saca el producto y lo publicita a nivel mundial en las ferias de turismo, es de que tú puedes desplazarte y tomar un vaso de whisky con un hielo de 100,000 años de antigüedad. De Puerto Montt, actualmente también sigue todavía y se ha consolidado esa oferta, salen barcos que no son barcos muy grandes, son barcos que deben tener una capacidad para 40, 50 pasajeros y estos salen desde Puerto Montt, llegan justamente a la parte de la Antártida, hacia este sector, y los barcos llegan a los sectores donde están los glaciales y realmente golpean con un martillo muy grande, muy largo especialmente, golpean el hielo
hay un vaso de whisky y te dan, y tú tomas un vaso de whisky con un hielo de más de 100 millones de años. Y la oferta ha salido de esas características. Aquí tenemos la cordillera de los Andes, las depresiones intermedias, los glaciales, que son estos. Y estas son las grandes colinas, ¿no? Preguntas. ¿Y se sabe cuántas playas en total hay en Chile? Hay varias, pero no tienen, es decir, las playas chilenas no tienen una gran importancia. Son playas horribles. En Arica, Iquique, hacia Copiapó, y según se va bajando, se van enfriando las aguas, ¿no? Pero no, como playas no tiene nada. Es decir, no hay una oferta turística de playas, no hay. No, ¿Y en no, Argentina? claro, es que no nos olvidemos de que en la Argentina ellos tienen, por ejemplo, las playas hacia el Río de la Plata, todo aquello que salen al Atlántico. En cambio, las aguas del Pacífico hacia este lado son mucho más frías. Son totalmente frías las aguas, por más que estemos en verano, son aguas frías. En cambio, hacia el Atlántico las aguas son calientes, las playas son de arena blanca, el agua cristalina. En cambio, hacia el lado del Pacífico, especialmente bajando todavía en Colombia podemos ver buenas playas hacia el Pacífico. Ya en el Ecuador vemos playas feitas, ¿no? Ecuador, Perú y Chile, horribles sus playas. Y últimamente, estos últimos 10 años, han aparecido muchas medusas en las playas del Pacífico, entonces también no tienen ninguna trascendencia esas playas. Para nada. Mejor es irnos a la Huaca Playa. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, nos vemos la siguiente clase.